Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. La violencia y las violaciones en el mundo son el pan de cada día. Nadie puede poner freno a estas acciones de los malignos en este tiempo. Estamos viviendo prácticamente en los tiempos más peligrosos y el aumento de la maldad de los hombres en la tierra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ahí está el cumplimiento de la palabra. Hombres sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles. Esos hombres se puede ver ahora en todo el mundo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se ha multiplicado y se está multiplicando cada día más y más. El mundo va de mal en peor. Esto ocurre en cada nación, sin excepción, en todo el mundo, de rincón a rincón. Violaciones, feminicidios, realmente es alarmante. En México, tal como sale en la noticia, una mujer es violada cada hora. Y estas violaciones van en aumento en todo el mundo. El amor se ha enfriado primeramente hacia Dios. No hay temor ni amor. Y luego hacia su prójimo. El hombre ha perdido los principios morales y espirituales. Estas noticias o videos subo para poder entender para el pueblo cristiano, para ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo, qué nos dijo el Señor Jesucristo del aumento de la maldad del hombre, para darnos cuenta y para comparar 20 o 30 años atrás. La maldad aún no era así como lo vemos ahora. Ahora es extremo. Por eso mismo, mis hermanos, en estos tiempos finales vemos el aumento de los desastres naturales en todo el mundo, las inundaciones, las granizadas, los terremotos, las sequías, el hambre, tornados, huracanes, ciclones. Todo esto es el enojo de Dios. Así declara la palabra de Dios. Leamos en este pasaje. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Ahí tenemos la palabra verdadera. Los truenos que vienen sobre la tierra desde los cielos y la tempestad, es decir, los desastres naturales con las inundaciones, etc., simplemente declara su indignación contra la iniquidad del hombre. Aquí podemos darnos cuenta claramente, mis hermanos, el Señor está muy airado todos los días con el impío. Como dice esta escritura, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, porque el Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, es decir, a la destrucción. El Señor está enojado todos los días. Aquí nos declara contra todas las naciones. Claro que sí, porque todo el mundo está corrompido. Toda carne se había corrompido, dice la palabra, ya en los tiempos de Noé. Y Jesús confirmó esto. Así será también la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Estarán comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, y cometiendo hechos vergonzosos, pecados extremos. Ahí el Señor los sorprenderá a esta humanidad impía. Y ni qué hablar de los asesinatos en este tiempo.
los feminicidios. Abunda en todo el mundo, extremadamente, en cada nación, sin excepción, mis hermanos. Qué terrible este tiempo. Cuántas mujeres mueren por día, asesinadas por sus propios maridos y en su propia casa. Ay, hermanos, vean la maldad extrema en el mundo. Por eso mismo Dios hoy está derramando sus juicios ya, principio de dolores, porque Dios tiene armas letales para castigar al hombre por su iniquidad. Por eso vemos ahora tanto desastre en el mundo entero. Con todo tipo de desastre, el mundo está siendo vaciado y las personas están siendo disminuidos por su pecado en este tiempo. Aquí dice la palabra de esta manera: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados, destruidos, mis hermanos. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. ¿Qué les parece, mis hermanos? Por esta causa, por la iniquidad del hombre, la población mundial están siendo disminuidos por los desastres naturales. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Cuándo estaba corrompida? En el tiempo de Noé, en esa generación. Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahí está la palabra. Sus acciones, su vida diaria, sus pensamientos estaban corrompidos completamente de aquella época. ¿Y por qué Dios los destruyó a aquella generación? Justamente por su maldad extrema. Dios los destruyó con el diluvio, se los llevó a todos. Porque dice la palabra, no entendieron, aunque Noé había predicado para arrepentimiento de sus pecados, pero no hicieron caso, y se los llevó a todos al matadero. Así también dice ahora en este tiempo. Jesús dijo esto: como en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no entenderán. ¿Acaso entienden la gente cuando predicas? Ni tu misma familia no entiende cuando le hablas de la palabra. Pero será sorprendido como con aquel diluvio que vino sobre la tierra en el tiempo de Noé. Así Jesús los sorprenderá en su venida, en el arrebatamiento, con destrucción repentina, y no escaparán. La palabra de Dios declara así. Y por esto mismo, mis hermanos, en estos tiempos últimos hay consternación, grito y lamento en el mundo por los desastres naturales. Cuando cae la lluvia en abundante, pues las aguas se lleva por delante todo lo que encuentra a su paso: casas, personas, autos, etc. Y las personas, ¿qué hacen? Se angustian, gritan desesperados, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. Así tiene que ser en los últimos tiempos, mis hermanos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, es decir, de las inundaciones, tempestades, huracanes, tornados, ciclones, etc., y de las olas. Por eso mismo, como Dios declara en su palabra, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra el pecado y la maldad extrema de las personas. Por eso la persona está muriendo en este tiempo, en todo tipo de desastres. ¿A cuántas personas se las lleva las inundaciones, los ciclones, tornados, etc.? ¿Cuántos mueren? ¿Y cuántos quedan damnificados, sin casa, sin hogar, sin dinero, sin trabajo? Es que el Señor está muy airado, muy enojado, y aún no es nada
Lo que vemos ahora ante nuestros ojos simplemente es principio de dolores. No es todavía la gran tribulación. Ay, cuando llegue la gran tribulación. Mis hermanos y hermanas, así entendemos la palabra. Así abrimos nuestros ojos a la realidad, a los cumplimientos proféticos en este tiempo. Mis hermanos, Dios está reclamando a través del trueno y de los desastres naturales contra la iniquidad y la maldad extrema del hombre que hoy se está cometiendo en el mundo entero. Ya no hay inocentes, ni niños, jóvenes, viejos, no hay inocentes. Porque desde la escuela, los niños ahora conocen qué es la pornografía, aunque no conozcan este término. Desde los 5, 6 años inclusive, están ya con los ojos contaminados terriblemente en este tiempo. Comenzó cuando era pequeña. Desde que tenía 8 o 9 años, era adicta a la pornografía. Me hice adicta a la pornografía porque vi a mi padre viendo pornografía. Pero mi padre y mi madre no sabían que yo era adicta a la pornografía a esa edad. Por eso Dios declara en su palabra: todos los días está airado el Señor con los impíos, con los que hacen el mal. Mis hermanos, al pueblo cristiano nos toca nada más y nada menos buscar a Dios en santidad y orar por los niños inocentes o indefensos, aunque ya no son inocentes como lo podemos decir con este término. Inocente sería aquel que en su inocencia que no contaminó sus ojos con el mal. Miren cómo dice la palabra en Salmos: entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Aquí el Señor nos enseña que el cristiano debe andar en perfección dentro de su casa. Y en la casa son los que se cometen los hechos vergonzosos. Los ojos se contaminan en la casa, en su ordenador, en su televisión, en las imágenes, en las pornografías. Dios dice en su palabra: ninguno de ellos se acercará a mí. De los que se desvían, de los que hacen el mal, de los que se contaminan, aborrezco la obra de ellos, dice el Señor. Esto es palabra para los cristianos puros que quieren alcanzar los cielos. Bueno, nos toca orar y declamar al Señor para que tenga el Señor misericordia de aquellos niños violentados, traumados, con los padres violentos, con las violaciones. En fin, el mundo está cada vez más en declive con su pecado, con su inmoralidad. Bien, el Señor profetizó en Mateo y también en los 4 evangelios que la maldad del hombre se incrementaría en los últimos tiempos cerca a su segunda venida. Y el amor se enfriaría, tal como vemos ahora ante nuestros ojos. ¿Acaso las personas se aman? El amor se ha extinguido. Hay envidia, hay rencor, hay odio en el corazón del hombre. Si le dicen te amo, es superficial, es amor fingido. Pero el amor verdadero que un cristiano debe poseer es amor puro y debe amar como el Señor nos dijo: amaos los unos a los otros, como yo los he amado. Así es nuestros tiempos, mis hermanos. Ciertamente, mis hermanos, vivimos en el final de los tiempos. Basta ver las noticias y estudiar la palabra de Dios también para poder compararlo y conocer qué tiempos nos esperan aún más adelante.
Si estamos ya en pleno cumplimiento de los días de Noé, ¿qué será más adelante? Tú tienes la conclusión, mi hermano, mi hermana. Estas palabras les he traído para que puedan darse cuenta de qué manera el Señor está indignado con este pecado del hombre y con las acciones de las personas en todo el mundo. El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad del hombre. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, ahí donde estás, y que lo pases muy bien. Gracias en el nombre de Jesús.